Continuamos con la lectura de la obra literaria llamada El Divino Putas, constituida por 15 relatos cortos, escrita por José Iván Cardona Gómez, y en la parte de la ilustración gráfica y arte se encuentran Daniel Esteban Cardona Cabra y Amanda Liliana Méndez López. Este relato se titula Cuento el milagro, pero no el santo. Federico se encontraba realizando sus ejercicios de fortalecimiento físico. El boxeador lo llamó, haciendo un gesto con la mano. Federico acudió velozmente para recibir las instrucciones de su entrenamiento. El boxeador le dijo: «Anoche soñé con usted». Federico y el boxeador buscaron un lugar donde sentarse. Federico preguntó: «¿Cómo fue el sueño?». «Soñé que una silueta me ofrecía de beber una copa de sangre. Yo bebía un sorbo y en ese momento despertaba. Me sentaba un momento en mi cama y me rascaba la cabeza, pero en ese momento un pajarito amarillo rondaba mi habitación y una voz solemne me decía: «Dile a Federico que la única forma de salvarla es viajando al charco». En ese momento desperté y me di cuenta de que era como una especie de sueño dentro de otro sueño, y también me he dado cuenta en el transcurso del día que ese sueño ya lo había tenido, pero por alguna razón no lograba recordarlo. Federico siguió su día intentando estar alerta a las señales que le indicaran qué hacer frente a ese mensaje. Mientras almorzaba veía las noticias en el televisor del restaurante. Estas hablaban de una marcha de protesta en la ciudad de Cali por la desaparición de una niña de 11 años de edad. Los días transcurrían lentamente, eran vacíos, y Federico no entendía la razón de ese mensaje. ¿Qué podía hacer él en esa situación? En el desayuno encontró en las noticias del periódico que había aparecido el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 11 años de edad en el río Machiné, pero no era el cuerpo de Michelle, la niña por la que hacían marchas en Cali. Federico empezaba a creer que el mensaje del sueño era sobre esa niña, pero no entendía cómo podía ayudarla. Federico entrenaba, hacía lo posible por alimentarse bien, seguía con sus lecturas y los momentos de oración y meditación. Federico analizaba el sueño. Encontraba que el sueño hablaba de salvar a alguien, posiblemente a una mujer o a una niña. El sueño asimismo hablaba de que él debería ir al charco. ¿Pero qué era el charco? Empezó a buscar en la internet referencias al charco. Después de mucho leer, identificó el municipio del Charco Nariño, lugar que quedaba relativamente cerca al departamento del Cauca, donde estaban aconteciendo todas estas situaciones que aparecían en las noticias. Estaba estudiando esta información cuando escuchó en las noticias de la radio que había encontrado el cuerpo de otra niña de 11 años de edad en el río Cauca, pero este tampoco era el cuerpo de Michelle. También decían que el gobierno estaba dispuesto a pagar 20 millones de pesos al que diera información sobre la niña. Al día siguiente, Federico organizó su partida al Charco Nariño. Tuvo una conversación con una joven que había encontrado que su madre le enviaba fotos de su cuerpo desnudo a su novio. Esto lo descubrió al revisar el aparato celular de su pareja. Estaba molesta con su madre y su novio. Federico se despidió de la joven y partió al terminal de transportes de Bogotá. Allí tomó un pasaje para Buenaventura. Este viaje duró 12 horas. Al llegar a Buenaventura comió algo y continuó su viaje en una lancha que duró 4 horas para llegar al charco. Federico se hospedó en un hotel de 3 pisos, cerca al lugar donde lo había dejado la lancha. Allí observaba por la ventana a la gente pasar, pero no tenía idea de qué hacer, ni por dónde empezar la búsqueda. Decidió salir a caminar para conocer el lugar. Los hombres pescaban y las mujeres vendían pescado. Pasaron 3 días, Federico no veía ninguna señal de Michelle, así que decidió que volvería al día siguiente a Bogotá. Esa noche fue a comer a un restaurante y allí vio que 3 mujeres negras cuidaban de una niña blanca llamada Michelle. Federico le preguntó a una de estas mujeres sobre la niña, y ella le contó que habían encontrado a la niña en el barco que viajaba de Buenaventura al charco. La niña contó que se había escapado de un hombre que la había secuestrado, y las 3 mujeres sobornaron al vigilante del barco para que la dejara viajar, pero ahora no sabían qué hacer con ella. Federico le dijo a la mujer: «Si quiere yo la llevo conmigo a Cali». La mujer le dijo: «No puedo confiar en usted, lo acabo de conocer». Federico se quedó mirando sus grandes ojos y le dijo: «¿Y si viaja con nosotros?». La mujer le dijo: «No puedo, tendría problemas con mi marido».
Federico le hizo una nueva propuesta. ¿Y si viajo con su marido? Así fue. La mujer convenció a su esposo, un pescador fuerte y amable. El pescador y Federico llegaron a Cali y dejaron a la niña justo al frente de su casa. La niña hizo sonar el timbre de su domicilio. Salieron a recibirla con abrazos y llanto, y ellos, que miraban satisfechos desde una esquina, se fueron felices. Federico llegó al terminal de transportes y allí se despidió del pescador. El pescador le dijo: soñé que pescaba un pez y al arrojarlo a la cesta logré entender lo que me decía. Me pidió que le permitiera vivir un poco más y yo le dije que necesitaba venderlo para darle de comer a mi familia. El pez me dijo: déjame vivir y te daré una información importante. Yo le contesté: está bien, ¿cuál es esa información? El pez me dijo: dile a Federico que busque el amor de una mujer y que se aísle un buen tiempo.